Buenas noches, de nuevo Medicina al Día con el doctor Johnny Henry. Esta noche tenemos un programa súper especial porque tenemos una condición que es frecuente, o sea, súper frecuente, ya que aparece en los Estados Unidos. Se ha demostrado por estudios que la pulmonía afecta aproximadamente a 4 millones de personas por año. Y de esos 4 millones de personas que se afectan de la pulmonía, muchas veces son pacientes de edad productiva, pacientes jóvenes, y de esos 4 millones, un 20% necesitan hospitalización. Por tal razón es una condición que es muy frecuente. La mortalidad es bien alta según va aumentando la edad. Por eso es bien importante que se le ponga atención a esta condición, ya que es una condición que puede comenzar afectando la parte superior respiratoria alta y luego puede continuar bajando y concluir con una infección en el pulmón que aquí esta noche tenemos de invitado al doctor Yapor, quien es neumólogo y nos va a aclarar todas las dudas que nuestros televidentes tengan en sus casas. Buenas noches, doctor, y bienvenido a nuestro programa Medicina al Día con Johnny Henry. Así es que me gustaría comenzar definiendo qué es una pulmonía, una neumonía. Sabemos que según la patología se clasifican en 4 tipos, que son lobar, bronconeumonía, pero en general, ¿qué es una pulmonía? Sí, muchísimas gracias, doctor Johnny Pérez, por brindarme de nuevo la oportunidad de poder compartir con usted conocimientos que verdaderamente van a beneficiar su alta audiencia visual de este programa. Muy importante nosotros poder conversar de lo que es la pulmonía, porque fíjese usted que hoy por hoy la pulmonía es la causa número 6 de muerte en Estados Unidos. Fíjese usted también, doctor Pérez, que la pulmonía es la causa número 1 de muerte por infecciones y sigue siendo todavía una entidad que va aumentando la mortalidad y al mismo tiempo sigue siendo una entidad de mucha frecuencia en nuestros hospitales, como ya usted dijo anteriormente, las estadísticas de lo que es la pulmonía. La pulmonía no es más y nada menos que una infección de la masa, del parénquima del pulmón. Es una infección que, como usted dice, se puede clasificar según el tipo de afección de la parte del pulmón, pero lo más importante de la pulmonía es nosotros saber que tener conocimiento de los microorganismos más comunes en la comunidad que afectan a este tipo de pacientes, para así nosotros poder tratarlo como debe ser, con el antibiótico correcto. Y ya también sabemos cuáles son los microorganismos más frecuentes en la comunidad, doctor Pérez. Ok, pues es bien importante porque sabemos que cualquier persona en general puede estar caminando por ahí y creerse que lo que tiene es un simple catarro y es una pulmonía. O sea, que no puede decir de eso, de lo que por ahí, o sea, los libros lo clasifican como walking pneumonia, como pulmonía de la comunidad, como... Sí, es cierto, doctor Pérez, la pulmonía adquirida en la comunidad puede verse en personas que no tienen ninguna afección o enfermedad sistémica, comorbilidad, y pueden pasarla desapercibida. Por tal razón, nosotros tenemos que tener presente siempre la presentación clínica de una pulmonía. Sí, hay pacientes que con producción de esputo, producción de flema, con fiebre y una dificultad para respirar, podemos hacer un diagnóstico clínico de lo que es la pulmonía y empezar a tratar a ese paciente. Pero hay pacientes que tienen otras comorbilidades
como son si tienen insuficiencia cardíaca, tienen afectada una insuficiencia renal, o el paciente tiene de por sí diabetes o ha tenido un problema de un derrame cerebral, lo que llamamos un stroke. Esos pacientes se comprometen y verdaderamente la pulmonía puede arrastrarlo a la muerte. Por tal razón, esos son un tipo de pacientes que obligatoriamente van a necesitar una hospitalización y llevar antibióticos por vena. Ok, estaría directamente proporcional, o sea, que un paciente que tenga la inmunidad bajita o su sistema de defensa, puede darle más duro a ese paciente que a otro. O sea, yo lo sé, pero para Sí. beneficio de nuestro televidente. Sí, es cierto, doctor Pérez, pero lo más importante es lo que nosotros tenemos en Estados Unidos y donde hacemos medicina, es el conocimiento de la resistencia de muchos de esos microorganismos a los antibióticos que tenemos disponibles para atacarlos. Y nosotros sabemos que hoy por hoy la resistencia a lo que llamamos macrólido y a lo que llamamos las penicilinas, del más asesino de los microorganismos que se adquieren en la comunidad, como es el neumococo, la resistencia sigue aumentando paulatinamente con el tiempo, con los años. Sin embargo, tenemos antibióticos como las fluoquinolonas que se mantiene la resistencia mínima y la susceptibilidad por igual, a pesar de los años de estar usando este tipo de antibióticos. Fíjese, doctor Pérez, siempre que nosotros hacemos el tratamiento de una pulmonía, recomendamos ya sea la monoterapia o la terapia dual, pero una terapia que cubra los llamados microorganismos atípicos, como son el neumococo, el hemófilo influenza y como también es la moracela catarral. Y los atípicos, como son la clamidia, que es muy importante en los pacientes jóvenes que están activos sexualmente, el Mycobacterium, y también que nos cubren de otros tipos de antibióticos, de microorganismos como es la legionela. Y nosotros tenemos monoterapia que verdaderamente nos cubren de todos esos microorganismos que son los que nos están cobrando vida y nos están llevando a la estadía más prolongada de los pacientes en el hospital por una selección errónea de un antibiótico correcto. Ok, cuando el doctor se refiere a monoterapia, es que cuando se usa un solo antibiótico. Cuando son varios antibióticos, entonces son varias terapias, y por eso, pero como tenemos antibióticos súper potentes que se puede usar un solo antibiótico y cubre todos esos microorganismos que él mencionó anteriormente, a eso es que el doctor se refiere. Tenemos por ahí unas gráficas que más adelante vamos a ir proyectando y vamos viendo cómo el pulmón, que debe verse de los dos lados negros, se ve un lado más blanco y ahí puede verse dónde que está la infección ahí en el pulmón. Así que vamos a ir proyectando y presentando. Aquí tenemos la primera gráfica y se puede señalar ahí en la parte que se ve blanca del lado izquierdo, ahí en esa parte, esa es la parte del pulmón, que el pulmón tiene una infección grave y ese es el peligro de que el paciente se puede ir en fallos respiratorios y si se queda en su casa puede morirse. Ahí tenemos otro tipo de pulmonía que ahí está el doctor señalando. Si quiere, doctor, puede abundar más. Sí, fíjese, doctor Pérez, usualmente nosotros confirmamos el diagnóstico de una pulmonía con la placa de pecho, lo que ya se hace un diagnóstico clínico, pero en realidad el diferente tipo de infiltrado en el pulmón, el sitio del pulmón donde está afectado, no nos dice a nosotros qué tipo de microorganismo puede estar afectando a ese paciente.
Se sugiere, porque se ve ya con mucha frecuencia, el tipo de pulmonía que lo que llamamos nosotros lobar, que es que ocupa una parte específica bien delimitada del pulmón, como vimos anteriormente en la gráfica anterior, la placa de pecho. Siempre se piensa en un neumococo, que es el más asesino de todos. Y como usted decía, de la frecuencia de estos pacientes que pueden tratarse tanto en la casa, pueden tratarse en el hospital o están bien comprometidos que requieren ventilación mecánica o están comprometidos hemodinámicamente. Ok, vamos a hacer una pausa y luego regresamos presentando las proyecciones de la placa de pecho y hablando o desarrollando el tema de pulmonía, que es bastante frecuente y hospitalizamos bastante pacientes diariamente y mensualmente de esta condición. De nuevo regresamos con Medicina al Día y continuamos con el tema de pulmonía, en el cual tenemos al doctor Yapor, quien es neumólogo y nos sigue aclarando dudas tanto a nosotros como a nuestro televidente. Pues teníamos proyectando los diferentes tipos de pulmonía y cuáles serían las personas más propensas a fallecer y a adquirir pulmonía. Sí, fíjese, doctor Pérez, como decía anteriormente, no es igual lo mismo una persona que no tenga ninguna enfermedad sistémica y que adquiera una infección del pulmón, la pulmonía, a una persona que tenga ya comorbilidades, una persona diabética, que es lo que usualmente nosotros vemos aquí, que se comprometen demasiado en nuestros hospitales, pacientes que tienen ya insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca y pacientes que tienen enfermedad crónica del hígado. Esos pacientes requieren hospitalización segura desde que usted vea la posibilidad de que tienen una pulmonía. Decíamos nosotros anteriormente que el tipo de pulmonía, del tipo de afección en el pulmón, la parte que afecta del pulmón, no es indicativa de un microorganismo, pero sí por el tipo de pulmonía usted puede ver la comprometido que está el paciente, su oxígeno, su intercambio gaseoso dentro del pulmón y por tanto que va a comprometer los tejidos con una hipoxemia, lo que nosotros decimos, una baja de oxígeno o trabajar esas células del tejido sin oxígeno, lo que verdaderamente compromete mucho a un paciente. O sea que el paciente puede irse en fallo respiratorio, que es correcto, el miedo, o sea, de que el paciente no llegue al hospital, porque si el paciente se va en fallo respiratorio y está en el hospital, se le puede dar asistencia con un ventilador mecánico. Ahora, si el paciente está en su casa, ese es el peligro de que puede fallecer y entonces no llegar al hospital. Y al no llegar al hospital, pues no tenemos nada que ofrecerle. Eso es correcto, doctor Pérez. Nosotros tenemos la facilidad y tenemos Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver un tipo de infiltrado en el pulmón derecho que se delimita un lóbulo del pulmón. Usted podrá ver otro tipo de placa de pecho en la que el paciente está verdaderamente comprometido con los dos pulmones y ese paciente requiere ventilación mecánica, tiene un tubo en la tráquea para nosotros poder asistirlo respirando porque ese paciente, su intercambio gaseoso está muy comprometido. Por tanto, esos pacientes que ya necesitan de un cuidado intensivo están bien comprometidos. Eso es lo que le dicen una pulmonía doble. Es una pulmonía bilateral, los dos pulmones, y compromete mucho a ese paciente. Verdaderamente este es un paciente a riesgo porque requiere una asistencia respiratoria por un ventilador y necesita de los cuidados de intensivo. Como se dijo anteriormente, tenemos los factores de riesgo, tenemos los microorganismos más frecuentes,
los microorganismos más peligrosos. Sí. Y tenemos aquí otra gráfica bien interesante, porque ahí nos dice qué es realmente lo que afecta. En esta gráfica usted puede ver, doctor Pérez, cómo se simplifica o se extrae del pulmón la patología y se ve fuera cómo ese pulmón está afectado y está siendo infectado por esos microorganismos. Esto puede verse de una forma, ya el patólogo se puede visualizar y nosotros imaginarnos cómo está comprometido. Si eso es una parte nada más del pulmón, imagínese como usted vio la placa anterior de un paciente que tiene los dos pulmones muy comprometidos, lo que hace difícil su intercambio gaseoso y compromete mucho a ese paciente. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes que se presentan en la pulmonía? Fíjese usted, la más común, la más frecuente es la insuficiencia, como usted dijo, respiratoria. Y verdaderamente es por hipoxemia, por la falta de oxígeno, porque compromete la pared alveolar, la infección, donde se hace el intercambio de oxígeno y entrar oxígeno y sacar lo que nosotros llamamos material de desecho, que es el CO2. Al tener esa insuficiencia, porque está afectada esa pared alveolar, el paciente necesita asistencia y necesita que se le dé suplemento de oxígeno. Esas son las complicaciones más comunes, pero usted puede tener también una complicación muy nefasta, doctor Pérez, que es el paciente que se descuida y no se pone en antibiótico o no se selecciona un antibiótico correcto y ese paciente se va ese microorganismo a la sangre y hace lo que se llama bacteremia y posteriormente se va en un síndrome que es sepsis. Ok, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con el tema de la pulmonía. Regresamos de nuevo con Medicina al Día con Johnny Henry. Vamos a entrar al tratamiento, que es algo bien importante porque estamos viendo que en el siglo XXI se están presentando mucha resistencia a los antibióticos y creo que podríamos tener alternativas de antibióticos que sean menos resistentes. Cuando quiero decir resistencia es que el antibiótico no sana o no mejora o no erradica la pulmonía. ¿Qué nos puede decir el doctor Yapor? Sí, doctor Pérez, esto es muy importante y esto es una información que deben conservar muy bien los televidentes. Y es que la selección de un antibiótico en el tratamiento de la pulmonía es el mayor responsable de usted tener una respuesta clínica rápido y disminuir complicaciones y disminuir la muerte. Fíjese, doctor Pérez, nosotros hacemos muchos estudios para confirmar la pulmonía y de esos estudios solamente 1% es el costo de ellos. Donde más se gasta dinero y donde más se pierde dinero y se pierde en vida es en la mala selección de un antibiótico. Cuando usted selecciona el antibiótico correcto, que usted tiene seguridad de que cubre los microorganismos más comunes de la pulmonía adquirida en la comunidad, usted está tranquilo. Sabemos que la resistencia, porque en Estados Unidos todos los años se le da seguimiento a esos microorganismos y a los diferentes antibióticos, sabemos que la resistencia es aumentada paulatinamente, año por año, por lo menos el más asesino, que es el neumococo, aumenta para la penicilina y para los macrólidos. Sin embargo, para la fluoquinolona, como es el tipo de la que es la levofloxacina, que con una dosis bien alta de ella, 750 miligramos, se ha comprobado que se mata más rápido el microorganismo, no se permite que cree resistencia, se da menos tiempo de antibiótico al paciente, por tal razón se conserva mejor del paciente la resistencia, se disminuye y se conserva mejor la susceptibilidad, permitiendo así mantener nosotros la mente tranquila y hacer medicina de que no haya microorganismos en nuestra comunidad resistentes a los antibióticos. Ok, o sea que un paciente con ese antibiótico
que lo conocen ya muchas personas como Levaquin o levofloxacina, es bien buena selección para los antibióticos como para la pulmonía y enfermedad del tracto respiratorio bajo. Correcto. Y también para las infecciones del tracto urinario. Es un antibiótico bien seguro, es un antibiótico que verdaderamente es una monoterapia, es una única dosis diaria, bien cómodo, y la duración de tratamiento con 5 días, usted puede tener una respuesta clínica suficiente de curar una pulmonía. O sea que hay algunas pulmonías que se pueden tratar ambulatoriamente y no necesita una hospitalización, Eso es que es correcto. lo que los pacientes tienen miedo. Bueno, ya nuestro director nos está haciendo señas de que el tiempo se nos acabó. Vamos a darle las gracias al doctor Yapor por aceptar nuestra invitación aquí a nuestro programa Medicina al Día, y será para la próxima porque se nos quedaron otras cosas como son las vacunas y eso, el mito y el miedo que tienen los pacientes de vacunarse, pero eso será en otra sección. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.